En este primer ejercicio debemos de aplicar solamente leyes de los exponentes. Entonces vamos a aplicar la primera ley de los exponentes. Con la primera ley de los exponentes les recuerdo que es el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, me da por resultado otra potencia donde los exponentes se van a sumar. Por lo tanto yo puedo hacer lo mismo tanto en el numerador como en el denominador, y por lo tanto me va a quedar ese resultado como una x onceava cuando hago la suma de los exponentes entre una x, este es un 9, aquí hay un 1, van 10 y con este son 14, y a ella todavía le debo de calcular la raíz quinta y lo debo de elevar a la cuarta. Recuerden que la raíz es un paréntesis, por eso es necesario esta colita para cerrar el paréntesis y elevado a la cuarta. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de los exponentes. Voy a hacer aquí al lado. Entonces la segunda ley de los exponentes habla que si yo tengo una potencia y la divido entre otra potencia, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base y se va a restar el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces de ahí yo sé que a este exponente le debo de restar ese exponente. Si al 11 le resto 14, se utiliza la ley de la resta, se deja el signo del número más grande y se hace la resta entre el número 11 y el número 14. Por lo tanto, esto es 3. Así que aquí puedo escribir que me da una x elevada a la menos 3, de la cual todavía le puedo calcular una raíz quinta y todavía lo puedo elevar a la cuarta. Después de la tercera ley, de la segunda ley, ahora voy a utilizar la tercera ley de los exponentes, la cuarta ley de los exponentes, donde la cuarta ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le voy a calcular una raíz, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base y se va a dividir el exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, voy a dividir este exponente entre este índice de la raíz y entonces me va a quedar una x elevada a la menos 3 dividido entre un 5 y todavía eso lo tengo que elevar a la cuarta. De ahí entonces aplico la tercera ley de los exponentes. En la tercera ley de los exponentes, donde resulta que tengo una potencia elevada a un exponente y otra vez se eleva el exponente y el resultado va a ser otra potencia donde se multiplican los exponentes. De tal manera que este exponente que es menos 3 quintos, lo voy a multiplicar por este exponente que es 4. Pero al ser un número entero le necesito agregar un 1 para poder hacer la multiplicación de los numeradores y la de los denominadores. Por eso me va a quedar menos 12 quintos. Y lo que voy a escribir entonces es precisamente ese resultado, que es x a la menos 12 quintos. Ahora bien, acordémonos que hay estándares para dar los resultados. Entonces, mi primer estándar es que deben estar realizadas todas las operaciones. Todas las operaciones las debo de hacer. Si se dan cuenta, aquí ya hice todas las operaciones. Precisamente apliqué la primera ley, la segunda ley, la cuarta y la tercera. Recuerden que las leyes son para realizar operaciones. Luego, ya que hice todas las operaciones, debo de procurar que no haya exponentes que sean negativos. Y precisamente aquí tengo exponentes negativos, por eso no puedo dejar así el resultado. Así que aplicamos la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se va a escribir el recíproco con exponente positivo. Acuérdense que recíproco quiere decir intercambiar la posición del numerador y del denominador. Eso quiere decir recíproco. Por eso aquí aparece un 1, porque ese 1 pues, es el que se escribe en el denominador cuando tengo números enteros. Esa es la propiedad. Por lo tanto, este resultado va a ser un 1 entre la x a la 12 quintos. Precisamente solamente este exponente negativo lo cambio a positivo al escribir en el denominador, lo que menciona la propiedad. Bueno, el siguiente estándar es que no debe de haber raíces en el denominador. Entonces, raíces en el denominador, déjenlo escribo bien, no debe de haber raíces en el denominador.
Y como no debe de haber raíces, esto sé que es una raíz porque precisamente viene de la cuarta ley, donde la cuarta ley me indica que un exponente fraccionario es una raíz. Entonces, para que no haya raíces, aplico otro concepto, donde ese concepto recibe el nombre de racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador es que no haya esta raíz. Para que no haya esa raíz, me voy a hacer la pregunta, ¿cuánto falta para el entero? Entonces, si yo tengo 12 quintos, sabemos que hay un entero donde ese entero son 5 quintos. Hay otro entero donde ese entero son otros 5 quintos. Entonces aquí ya van 10 quintos. Y tengo otro entero, pero en ese otro entero debería de tener 5 quintos. Pero nada más tengo 2 quintos, por lo tanto me hace falta 3 quintos. Y ese 3 quintos es el que va a completar el entero. Entonces, al tener el exponente 12 quintos, lo que quiere decir es que me hace falta 3 quintos. Como me hace falta 3 quintos, voy a escribir aquí otra potencia que tenga precisamente ese exponente que es 3 quintos. Y multiplico y divido, porque si se dan cuenta, al dividir lo mismo entre lo mismo, pues me da la unidad. Eso quiere decir que estoy multiplicando por 1. Y si multiplico por 1, esto sigue quedando igual. Entonces, lo que hago en racionalizar el denominador es que se aplica la primera ley de los exponentes. Y la primera ley de los exponentes me dice que estos exponentes se van a sumar. Por lo tanto, al sumar el 3 del 12 quintos más el 13 quintos más el 3 quintos, lo que voy a tener de resultado es un exponente que es x a la 15 quintos. Pero obviamente 15 quintos se puede dividir. Y entonces ya no es 15 quintos, sino 15 entre 5 me da 3. Y entonces tengo un exponente que es 3. Y aquí en el numerador, si ustedes se dan cuenta, al multiplicarse por 1, pues sigue siendo el mismo número. Por lo tanto, aquí me queda un x a la 3 quintos. Y entonces lo único que debo de hacer es aplicar la cuarta ley de los exponentes, porque no pueden dejar exponentes fraccionarios. Ya saben cuál es la cuarta ley de los exponentes. Por lo tanto, voy a escribir que esto es 1 entre x cúbica. Y lo escribo así porque deben de estar separados los números racionales de los números irracionales. Y lo multiplico por una x que está elevado al cubo, que es el numerador, que tiene una raíz, que es la raíz quinta. Recuerden que este numerador es el exponente y este denominador es el índice de la raíz. Con eso ya tengo concluido el primer ejercicio. Para este ejercicio vamos a utilizar la definición del logaritmo. Recuerden que la definición del logaritmo hace referencia, y se los escribo aquí, que el logaritmo es un exponente. Entonces, al decir aquí que este es logaritmo, este va a ser un exponente. Recuerden también que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Eso quiere decir que cuando yo tengo un 3 al cuadrado, este exponente me está indicando que la base se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Entonces, este logaritmo es el número de veces que se va a multiplicar esta base. Este logaritmo me está indicando el número de veces que se multiplica la base. Este logaritmo me indica lo mismo. Fíjense cómo están en diferente posición y precisamente para eso es entender lo que es la definición del logaritmo. Entonces, el logaritmo es un exponente. Como ya sabemos que es un exponente, entonces también debemos de entender que el logaritmo es un exponente al que se eleva la base. Es un exponente al que se eleva la base. Entonces debo de ver cuál es la base. Si se dan cuenta, esta es la base, porque sabemos que se escribe logaritmo base b. Entonces, este también es la base, esta también es la base, esta también es base y esta también es base. Entonces, básicamente, la definición del logaritmo me permite identificar las partes, qué es lo que implica cada parte, qué es lo que significa cada elemento. Entonces, va de nuevo. Se escribe aquí logaritmo base b. Entonces, el logaritmo es un exponente. Ya vimos que es el exponente al que se eleva la base para obtener
la potencia. Y sabemos que la potencia es precisamente este resultado. La potencia también es la base con el exponente completo. La potencia también es lo que se escribe aquí. Y aquí está, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Ahora identificamos la potencia acá y pues se dan cuenta que todo esto es una potencia porque es una base elevada a un exponente. Esto también es una potencia porque es el argumento del logaritmo. Este también es una potencia porque es el argumento del logaritmo. Este completo también es una potencia porque es una base elevado al exponente. Esto también es una potencia porque es el argumento del logaritmo. Por lo tanto, hay que relacionar todas estas posiciones y estos conceptos. Entonces, como este es el exponente, debo de sustituir todo este completo por el número de veces al que esta base se debe de multiplicar por sí misma para obtener esta potencia que es 64. Por lo tanto, para que me dé 64 es 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, por 2 64. Por lo mismo es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Son 6 veces, o sea, van a ser las 6 veces que se va a multiplicar la base por sí misma para obtener la potencia que es 64. Entonces, por definición del logaritmo, entonces nosotros sabemos que esta primera parte va a ser 6, porque se multiplicó 6 veces por sí mismo al 2 para obtener el 64. Acuérdense que 2 por 2 es 4, por 2 8, por 2 6, por 2 32, por 2 64. Y le voy a restar. Le resto. Ahora, otra vez, este logaritmo es un exponente. ¿Al que se debe de elevar? Esta base, que si se dan cuenta es aquí, para obtener esta potencia. En otras palabras, esta potencia, que es la base elevada al exponente, debe ser esta potencia. Por lo tanto, aquí simplemente escribo un 10. De nuevo, este es un número de veces para la cual se debe de multiplicar la base por sí misma. Si se dan cuenta, está como que raro porque no entiendo cuántas veces son, pero yo sé que esas son esas veces suficientes para que esta potencia dé por resultado esta potencia. Por eso es 10. No sé exactamente cuántas veces. Aquí sí supe cuántas veces eran porque eran 6 veces. Pero aquí no sé cuántas veces son. No tengo idea. Pero lo importante es que el resultado debe ser esta potencia. Cuando esta base se multiplica por sí mismo tantas veces como indica este exponente. Por eso me da por resultado 10. Y al hacer aquí, pues ocurre lo mismo. Lo único que cambia es que la base aquí es una letra. La base aquí era un número. Por eso la diferencia. Pero de todas maneras, no importa que sea una letra o sea un número. Acuérdense que el exponente es el número de veces, que no lo conozco, pero es un número de veces específico para que cuando esta base se eleve o se multiplique tantas veces como dice ese exponente, me dé por resultado esta potencia. Y esta potencia pues es esta potencia. Por lo tanto aquí escribo un 3, viene otra resta, y aquí lo mismo. Hay que ver cuántas veces se va a multiplicar por sí misma la base raíz de 3. Entonces, si la raíz de 3 la multiplico por raíz de 3, yo sé que por operaciones inversas o por definición de potencia esto me va a dar 3. Yo sé que otra raíz de 3 por otra raíz de 3 también me da 3. Yo sé que otra raíz de 3 por otra raíz de 3 también me da 3. Y yo sé que otra raíz de 3 por otra raíz de 3 también me da 3. Y entonces este 3 por 3 me da 9, este 3 por 3 me da 9 y este 9 por 9 me da 81. Por lo tanto, este 81 se produjo debido a que la base raíz de 3 la multipliqué por sí misma una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Y entonces, ahora sí ya puedo escribir que para que me dé una potencia que es 81, a esta raíz de 3 la tengo que multiplicar por sí mismo. Recuérdense que estas es las veces que se multiplica por sí mismo. La tengo que multiplicar por sí mismo 8 veces, por lo que les acabo de explicar. Ahora aquí vamos a hacer un ajuste porque la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto no puede estar tan larga. Tiene que cubrir al numerador y al denominador. Y ya con eso, ahora sí, lo que ya sigue después de la definición del logaritmo, pues es la jerarquía de operaciones, para saber cuál es la operación que realizo primero. Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis,
Por lo tanto, primero hago las operaciones que están en ese paréntesis y que eso implica que vamos a aplicar la ley de la resta. Y la ley de la resta menciona que cuando tengo dos números de diferente signo, se deja el signo del número mayor, que en este caso es negativo, y se hace la resta entre estos dos números. Y la resta entre el 6 y el 10, pues me da 4. Por lo tanto, se deja el menos, se hace la resta y es 4. Y hago lo mismo aquí. Aquí el número más grande es el 8, tiene un signo menos, por lo tanto se va a dejar el menos. Y se hace la resta entre estos dos números, por lo tanto me queda un 5. Y después, pues ya simplemente aplico la ley de los signos. Y con la ley de los signos, sabemos que la multiplicación o división de signos iguales es positivo. Por lo tanto, eso me va a dar positivo. Y el resultado de este segundo ejercicio es 4/5. En el tercer ejercicio, necesito identificar primeramente las partes. Este que está aquí se llama factor, porque está multiplicando. Esta que está aquí se llama base, porque es la que se va a multiplicar por sí misma tantas veces como indica el exponente. El exponente es este, completo, ese es el exponente. Y sabemos también que esto se llama potencia, porque es una base elevada al exponente. Este se llama factor, este se llama potencia, este se llama base, este se llama exponente, y este es el resultado de un producto. Por lo tanto, este también se llama producto. Conociendo los nombres, entonces ahora sí puedo empezar a ver, a decidir qué es lo que voy a hacer. Y entonces comienzo a revisar. Aquí lo más importante es un producto. Como es un producto, yo no puedo multiplicar estos dos porque este se llama factor y este se llama base. Y una base es el número de veces que se va a multiplicar por sí. Es el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo tantas veces como indica el exponente. Por lo mismo, no puedo multiplicar el 2 por el 3. Como no lo puedo multiplicar y no puedo hacer operaciones, entonces lo primero que revisé fue la jerarquía de operaciones. ¿Puedo hacer operaciones? No, no puedo hacer operaciones. Por lo tanto, voy a hacer una operación inversa en el otro miembro. Así que si yo tengo un 2, la operación inversa es que va a dividir al miembro derecho. Y entonces, ahí obtengo que esto es un 3 elevado a la 2x menos 1 y me va a dar como resultado un 5 entre 3. Bueno, otra vez. Reviso jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones, yo me doy cuenta que no puedo hacer esta operación porque no sé cuántas veces se tiene que elevar. No sé cuántas veces se debe multiplicar por sí misma la base. También esta división no la puedo realizar porque acuérdense que no existen los números decimales. Existe la expresión decimal, pero no números decimales. Por eso lo dejo en número racional. Y por lo tanto, como ya no puedo hacer nada, me doy cuenta de que aquí tengo una peculiaridad. Y esa peculiaridad es que yo puedo aplicar la segunda ley de los exponentes. Y me doy cuenta de eso porque aquí hay una resta. Recuerden que la segunda ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia entre otra potencia, el resultado es otra potencia donde se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Eso quiere decir que por esta resta yo sé que puedo aplicar la segunda ley de los exponentes. Entonces, primeramente, en lugar de la resta voy a escribir una división. Así que escribo una división. Pero esta división va a tener dos potencias que van a tener la misma base. Por eso, esta base se va a conservar y aquí se deja el 3 y aquí se deja el 3. Y el minuendo es el exponente del numerador y el sustraendo es el exponente del denominador. Por lo tanto, el minuendo es el 2x, que es el exponente del numerador, y el sustraendo es el exponente del denominador. Recuerden que esta resta me está indicando que proviene de una operación que es una división. Entonces, las leyes de los exponentes se pueden aplicar de derecha a izquierda o se pueden aplicar de izquierda a derecha. Solamente hay que ver qué es lo importante o cómo es que me conviene. Y eso va a ser 5/3. Y entonces otra vez. Acuérdense que se deben de tomar decisiones y para tomar decisiones necesito primeramente conocer los conceptos. No es hacerlo como lo hace el maestro, sino saber qué concepto puedo aplicar. Y entonces otra vez, siempre comenzamos con jerarquía de operaciones porque debemos de decidir qué operación se va a hacer. Esta división yo no la puedo realizar porque esto es una potencia
donde este me indica cuántas veces se multiplica por sí mismo el 3, pero 2x no sé cuántas veces son. Pero aquí sí sé cuántas veces es. Por lo tanto, 3 a la 1 quiere decir que la base 3 se va a multiplicar por sí misma una vez, y entonces me queda 3. Así que, como no puedo hacer la división, pienso en hacer una operación inversa en el otro miembro. Y si hago una operación inversa en el otro miembro, este 3 que está dividiendo, va a multiplicar al 5 en el otro miembro. Pero si va a multiplicar al 5, entonces observen cómo aquí me va a quedar el 3. Y como me va a quedar el 3 de este lado, este 3 lo puedo dividir entre este 3. Y al dividir ese 3, o sea, ya estoy realizando la operación inversa, me va a quedar un resultado que es 1. Y el 1 por el 5, pues obviamente sigue siendo 5. Y entonces obtengo que un 3 a la 2x es 5. Porque este que está dividiendo debe multiplicar al 5. Y al multiplicar al 5 puedo dividir 3 entre 3, que me da 1, y 1 por 5 me da 5. Entonces estoy realizando la operación, que es lo importante. No se debe de pensar en pasar, porque pasar me tarda mucho tiempo en entenderlo, aparte que surgen muchas equivocaciones. Por eso hay que pensar en realizar las operaciones. Posteriormente se van a dar cuenta que aquí las bases no son iguales. Como las bases no son iguales, entonces lo que utilizo es la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo menciona que el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y ya con eso solamente es como que un acomodo, si lo quieren ver así, ¿no? Pero parte eso de la definición del logaritmo. Y entonces ahora sí, me doy cuenta que si debo de resolver la ecuación, hay que calcular el valor de esta incógnita. Y para calcular el valor de esa incógnita, pues hay que dejar a la incógnita en un solo miembro. Eso implica entonces que, como que hay una operación, este 2 lo debo de quitar, por lo cual aplico un concepto que se llama operación inversa, y la operación inversa se hace en el otro miembro. Ahora, obviamente este es un número, pero este es un logaritmo, y el logaritmo es un número de veces. O sea, este y este no tienen nada que ver. Este es un número y este es un número de veces. Por lo tanto, entonces debo de entenderlo que, si bien es cierto, ahorita voy a escribir logaritmo base 3 de 5, debo de entender que este es un número y este es un logaritmo. Por lo tanto, se deben de escribir de manera separada. Y eso va a ser igual a la x. Pero acuérdense que no puedo tener incógnitas en el miembro derecho, se acostumbra en el miembro izquierdo. Por lo tanto, aplico la propiedad reflexiva, y la propiedad reflexiva es como verme un espejo. Donde me ve el espejo, donde ubica el espejo, ya sea arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, de todas maneras esto es lo mismo. O sea, esto lo puedo ubicar en cualquier lado, lo cual implica que no lo voy a ubicar en el miembro derecho, sino lo voy a ubicar en el miembro izquierdo. No lo estoy pasando, acuérdense que no existe el pasar, simplemente estoy ubicándolo en diferente posición, y por eso se escribe en el miembro izquierdo. Y ahora solamente hago un ajuste, que eso es escribir a manera de término. Acuérdense que un término es una multiplicación. Entonces un término es una multiplicación de un coeficiente por una variable con exponente, por una función exponencial y por una función logarítmica. Entonces, al tener ese orden, lo primero que debo de escribir es el coeficiente, y este 2 es un coeficiente. Pero recuerden que ese 2 está en el denominador, por lo tanto escribo un 1 en el numerador, y ahora sí escribo la función logarítmica, que es logaritmo base 3 de 5. Y con eso ya concluí. Algunos docentes utilizan la calculadora para calcular esto, aunque no es necesario. Ya en el concurso ya preguntaré hasta dónde tiene que llegar el resultado, y ya se los informaré. Entonces aquí lo que sí puedo hacer es un concepto que se llama cambio de base. Y ese cambio de base me sirve para dejar todo expresado en base 10. Y acuérdense que el cambio de base menciona que el logaritmo base n de m se escribe como el logaritmo base 10 de la m entre el logaritmo base 10 de la n. Eso quiere decir que yo puedo escribir que la variable se calcula como un medio por el logaritmo base 10 de 5 entre el logaritmo base 10 de 3. Y con eso pues ya llegaría al resultado. Recuerden que lo importante en el concurso es todos los conceptos, aplicar todos los conceptos. Utilizar calculadora cualquiera lo puede hacer, desde la primaria lo hacemos. Obviamente aquí en la vocacional, en el bachillerato, pues ya se utilizan otras teclas diferentes a lo que
Es lo que se usa en la primaria. Pero de todas maneras todo el mundo lo puede hacer. Por eso lo importante en los concursos es entender los conceptos. En el siguiente ejercicio otra vez tenemos que empezar identificando cuáles son los elementos, porque si no, no vamos a poder entenderlo. Entonces, primeramente, este se llama factor y este también se llama factor. Tenemos dos factores. Sin embargo, recuerden que por ser una resta, entonces este recibe el nombre de minuendo y este recibe el nombre de sustrayendo, que son dos cosas diferentes, ¿no? También necesito entender que tengo otro elemento que se llama base, que es la base 2 y aquí tengo la base 3. Obviamente las bases no son iguales. Y por último, tengo un exponente que es este exponente y que es este exponente. Y obviamente sabemos que la base elevada al exponente se llama potencia, esta base elevada al exponente se llama potencia, por lo tanto, este factor no lo puedo multiplicar por esta base, este factor no lo puedo multiplicar por esta base, y no puedo restar estos dos porque no son términos semejantes. Para que sean términos semejantes deben tener la misma función exponencial y no son iguales. Y tengo también un resultado donde ese resultado pues es 0. Entonces, una vez ya conociendo los elementos, pues lo primero que vamos a hacer, otra vez, siempre comenzamos con jerarquía de operaciones para saber si podemos hacer alguna operación. Debido a que no puedo hacer esta resta porque no son términos semejantes, para que sean términos semejantes, esta potencia debería ser idéntica. Pueden ser diferentes los coeficientes. Entonces, la otra operación que pensaría es en la multiplicación, pero tampoco se puede hacer la multiplicación porque este se llama coeficiente y este se llama base. Entonces, como no puedo hacer operaciones y tampoco puedo multiplicar este 3 por este 3, lo que hacemos es una operación inversa. Acuérdense que la toma de decisiones se basa en los conceptos que ustedes saben. Y por lo tanto, la operación inversa implica que si aquí está restando, la operación inversa es que va a sumar en el otro miembro. Y si le suma al 0, pues sigue siendo 0. Entonces vamos a escribir un 5 igual y aquí un 3. Entonces estoy empezando con operación inversa. Pero de una vez vamos a aplicar otro concepto. Si se dan cuenta que hay una resta. Como hay una resta en el exponente, eso quiere decir que puedo aplicar la segunda ley de los exponentes, tal cual se hizo en el ejercicio pasado. Y yo sé que si tengo una potencia y la divido entre otra potencia, puedo escribirlo como el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, por ser esta resta, sabemos que puedo aplicar la segunda ley. Y debido a eso, entonces yo puedo escribir una división. Una división tanto en el miembro izquierdo, porque esto va a quedar en el miembro izquierdo. Entonces voy a dejar las bases iguales. Eso quiere decir que aquí escribo un 2, aquí escribo un 2. Y este exponente es el del numerador y este exponente es el del denominador. Por lo tanto, el exponente del numerador es y, el exponente del denominador es 1. Y con eso ya estoy logrando que vayan escribiéndose de diferente manera. Recuerden que las leyes y las propiedades me van a servir. Las leyes para hacer operaciones, las propiedades para escribir de otra manera. Pero al regresarme, si lo quieren ver así, al regresar la operación, puedo identificar que aquí tengo un número y aquí tengo un número. Y este se llama potencia. Entonces ahí ya viene como una manera de poder hacer más operaciones o llegar a decidir si se hacen operaciones inversas, etcétera, ¿no? Bueno, en el otro miembro me voy a dar cuenta que aquí tengo una suma. Y como tengo una suma, eso quiere decir entonces que yo puedo aplicar otra ley. Nada más déjenme ver esto para tener un poquito más de espacio. Y entonces lo que hice primero fue aplicar la segunda ley de los exponentes, pero ahora voy a aplicar la primera ley de los exponentes. Y se aplica la primera ley de los exponentes debido a lo que yo estoy viendo, a lo que yo estoy observando. Y yo vi que tengo aquí una suma. Y al tener una suma, me acuerdo que la primera ley de los exponentes menciona que al multiplicar dos bases con la misma base y diferente exponente, tengo por resultado otra potencia donde se suman los exponentes del primer factor y del segundo factor. Eso quiere decir que aquí adelante de este 3 voy a tener un producto de dos potencias. En lugar de tener una potencia sola, voy a tener un producto de dos potencias, donde esa potencia, una tiene base 3, la otra tiene base 3, y una tiene tiene de exponente el primer sumando, y la otra tiene el segundo sumando. Por lo tanto, una va a tener este exponente y otra va a tener el otro exponente. Así que aquí es un 3 y aquí es un 2. Bueno, ahora sí ya cambió lo que tenía al principio.
porque ahora otra vez vuelvo a identificar las partes y de esas partes me doy cuenta que este es un número, este es un número, este es un número y esta es una potencia, pero esta potencia yo la puedo calcular porque un 3 al cuadrado indica que tengo que multiplicar un 3 por 3 y por lo tanto este es un número 9. Y como todos son números, los números los puedo dejar de un lado y en un miembro, perdón, y en el otro miembro puedo dejar este que es una potencia y este que es otra potencia. Entonces lo que voy a hacer precisamente es separarlos, ubicarlos en el lugar donde deben de estar. Por lo tanto, voy a realizar operaciones inversas. Por lo cual, este 5 y este 2 se quedan en el miembro izquierdo y este 3 y este 3 al cuadrado se va a dejar en el miembro derecho, perdón, izquierdo. Y entonces, bajo ese concepto de operaciones y operaciones inversas, el 5 está en el numerador, el 2 está en el denominador. Este 3 está multiplicando a este 9. Por lo tanto, este pudiera hacer la multiplicación o pudiera dejarlo indicado así. Ahí eso ya va dependiendo de cada uno de ustedes. Entonces, este está multiplicando, por lo tanto debe de dividir. Y si va a dividir, se debe de ubicar donde debe de dividirse. Y donde se debe de dividir precisamente es en esta parte del denominador. Y este 3 al cuadrado también está multiplicando. La operación inversa es que divida y debe de estar dividiendo aquí. Entonces, en lugar de escribir 3 por 3 al cuadrado, yo puedo escribir un 3 al cubo, que sería un poquito más práctico. Recuerden que se deben de buscar los estándares en los resultados. Y ahorita les menciono otro estándar. Debido a eso, no estoy realizando la multiplicación, porque ya sé que 3 al cubo es 27 y 27 por 2 es 54, pero de preferencia no hagan las multiplicaciones. Ahora bien, en el miembro derecho está este 3 a la y. Por lo tanto, sigue estando el 3 a la y que está en el numerador. Y este 2 a la y aquí está multiplicando. La operación inversa es que debe de dividir. Y precisamente va a dividir a este 2 a la y. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí tengo dos potencias que tienen la misma base. Y debido a eso, entonces vamos a aplicar algo que se llama la segunda propiedad de los exponentes. Y la segunda propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo dos potencias que tienen la misma base pero tienen diferente exponente, yo lo puedo escribir como la división de las bases y todo eso elevado al mismo exponente. Eso implica entonces que aquí voy a tener un 5, aquí voy a tener un 2, voy a tener un 3 al cubo y en el otro miembro voy a tener un 3 sobre 2, todo dividido a la y. Y entonces me voy a dar cuenta que aquí yo tengo una sola base, que aquí tengo un solo exponente, y esto completo, aunque sea una división, una potencia y una multiplicación, es el resultado de una base al exponente, por lo tanto esto se llama potencia. Y debido a que ya hay un solo elemento, entonces yo puedo aplicar la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo es que el logaritmo es el exponente. Me doy cuenta que aquí el exponente solamente es y, al que se eleva la base, donde la base es 3 medios, para obtener la potencia, y la potencia es 5 entre 2 por 3 al cubo. Bueno, ahora bien, sabemos que existen las propiedades de los logaritmos, y entonces vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Comenzaremos con la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva, acuérdense que reflexiva viene de reflejo, entonces al ser un igual es como verme en el espejo, no importa la posición, de todas maneras sigue siendo la misma imagen. Por lo tanto, este que está escrito en el miembro derecho lo puedo dejar escrito en el miembro izquierdo sin ningún problema, ¿no? No lo estoy pasando, solamente lo estoy intercambiando de posición. Ahora bien, después de haber utilizado la propiedad reflexiva, sabemos que existen propiedades de los logaritmos y comenzaremos con la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos hace referencia a que si yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo escribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Eso implica entonces que yo puedo escribir que la y va a ser logaritmo base 3 medios de el numerador menos el logaritmo base 3 medios de este denominador. Pero en ese denominador me doy cuenta que hay una multiplicación.
Entonces aplicamos la primera propiedad de los logaritmos. Y la primera propiedad de los logaritmos menciona que el logaritmo de un producto se escribe como el logaritmo del primer factor menos el logaritmo del segundo factor. Por lo tanto, es el logaritmo del primer factor menos el logaritmo del segundo factor. Eso quiere decir que es el logaritmo de 2, disculpen, no es menos, es más el logaritmo del siguiente factor. Pero el siguiente factor es una potencia. Por lo tanto, aplico la tercera propiedad de los logaritmos, y la tercera propiedad de los logaritmos me indica que el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Eso quiere decir que voy a escribir este exponente multiplicando el logaritmo de esa base. Y eso implica que esto va a ser un 3 por el logaritmo base 3 medios de 3. Ahí se me olvidó aquí escribir el base 3 medios, disculpen. Bueno, y entonces ahora sí puedo aplicar algo que se llama la cambio de base. Entonces vamos a hacer el cambio de base. Y acuérdense que el cambio de base... no. El cambio de base es para dejarlo todo en base 10. Y menciona que el logaritmo base n de m se puede escribir como el logaritmo base 10 de m entre el logaritmo base 10 de la base. Y entonces vamos a escribir que la y se puede calcular como el logaritmo base 10 de 5 entre el logaritmo base 10 de 3 medios menos. Ahora acuérdense que este menos multiplica el primero y multiplica el segundo, por lo tanto allí puedo aplicar un concepto que se denomina propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre ambos elementos de la resta. Entonces este menos se multiplica por el primero, se multiplica por el segundo, obviamente ahí va a haber una ley de los signos, y hacemos el cambio de base también. Entonces esto es logaritmo base 2, perdón, base 10 de 2, entre logaritmo base 10 de 3 medios, y este menos por este más me da un menos. Entonces aquí me queda otra vez menos 3 por el logaritmo base 10 de 3 entre logaritmo base 10 de 3 medios. Y entonces observo que aquí tengo el logaritmo de una división. Como tengo el logaritmo de una división, puedo aplicar la segunda propiedad, y sabemos que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda propiedad de los logaritmos, que ya la conocemos, y si se dan cuenta es el mismo denominador. Como es el mismo denominador, pues simplemente hago la jerarquía de operaciones, y entonces me va a quedar un solo denominador, donde va a ser el logaritmo base 10 de 3 menos logaritmo base 10 de 2, y aquí me va a quedar el logaritmo base 10 de 5 menos el logaritmo base 10 de 2 menos 3 veces logaritmo base 10 de 3. Aquí me equivoqué, disculpen, este no era 3, este es 2. A veces piensa el cerebro y se escribe sin que todavía sea parte. Y entonces ahora sí ya llegamos al resultado, porque ya no hay más leyes o propiedades que aplicar. Aparte, estos son números primos, y lo que se busca es que los argumentos sean números primos. Por eso en este momento no hice la multiplicación del 54 que les había mencionado hace ratito, ¿no? Es porque todo debe de quedar expresado en números primos para que la implementación, ya cuando estamos viendo la parte de la industria, sea más sencillo implementar con números primos que implementar con números que son más complicados de obtener. Eso lo verán ya cuando lleguen a la superior. Aquí otra vez hay que identificar los elementos. Tengo una base, tengo una base, tengo una base, y pues los demás son exponentes. Entonces, ahora lo importante es que me dé cuenta que este 5 se parece a este 25 y este 125. Que este 3 se parece al 9 y se parece al 27, porque en los que están ahí escritos, pues yo puedo aplicar un concepto que se llama calcular factores primos. Y si voy a calcular factores primos, disculpen, si voy a calcular factores primos, entonces los que puedan escribirse como factores primos, pues de una vez los dejo así. Entonces el 3 es un número primo, el 5 es un número primo,
Por lo tanto, ahí no puedo hacer nada y se sigue quedando el mismo exponente que es 2m menos 1. Ahora aquí sí puedo calcular factores primos. Si calculo factores primos, aquí tengo un 5 al cuadrado entre un 3 al cuadrado y eso está elevado a la 3 menos m. Y aquí también puedo hacer lo mismo, calculo factores primos y el 27 es un 3 al cubo y el 125 es un 5 al cubo, que todo está elevado a la 3m más 2. Ahora bien, si ustedes observan, ya tengo el 3 en todas las fracciones y también tengo el 5 en todas las fracciones. Entonces, lo que puedo aplicar son varios conceptos. El primer concepto es la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda, perdón, de los exponentes. La segunda propiedad de los exponentes me menciona que si yo tengo una base elevado a un exponente y otra base diferente elevado al mismo exponente, yo lo puedo escribir como la división de las bases elevado al mismo exponente. Entonces, esta base yo la puedo estar escribiendo a la 2. Esta base yo la puedo escribir también a la 3. Entonces, puedo aplicar esa propiedad y de una vez vamos a aplicar la tercera ley de los exponentes. Y la tercera ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, lo que puedo hacer es escribir la misma base y multiplicar los exponentes. Entonces, este 2 lo multiplico por estos dos, por el primero y por el segundo. Y este 3 lo multiplico por el primero y por el segundo. En otras palabras, al realizar esa multiplicación, también lo que estoy haciendo es la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación de ese exponente, de este exponente 2 por el 3 y por la m, y de exponente 3 por el 3m y por el 2. Por lo tanto, entonces escribo que tengo aquí un 3 quintos que está elevado a la 2m menos 1. Y va a multiplicar a un 5 tercios, pero que va a estar elevado este 2 por este 3. Se obtiene por resultado un 6 menos este 2 por esta m, me da por resultado un 2m. Acuérdense que primero apliqué esta propiedad, por eso nada más estoy escribiendo un solo exponente. Dejen aquí componerle porque este no es 2, este es una n, porque es el mismo exponente. Y entonces, aquí hacemos lo mismo, tenemos este exponente que es 3, que va a multiplicar el primero y el segundo debido a la propiedad distributiva. Y entonces me va a quedar un 3 quintos elevado a la 9m más 6. Ahora bien, al observar, ya nos dimos cuenta que estos dos 3 están en el numerador, pero este 3 está en el denominador. Así que lo que vamos a hacer es aplicar la primera propiedad de los exponentes. Te lo voy a hacer aquí. Entonces, la primera propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, se puede escribir el recíproco con exponente positivo. Acuérdense que recíproco hace referencia a que se intercambia numerador con denominador y cambia de signo el exponente. Eso quiere decir que puedo intercambiar el 5 y el 3 de posición, pero este va a cambiar de signo. Este en lugar de ser positivo ahora va a ser negativo y este de ser negativo ahora va a ser positivo. Y por lo tanto puedo escribir el 3 quintos que está elevado al 2m menos 1 y aquí aplico la propiedad. Entonces escribo 3 quintos que va a estar elevado a un exponente donde este va a cambiar de signo y este también va a cambiar de signo. Por lo tanto, primero escribo el 2m y luego escribo el menos 6 porque están cambiando de signo. Este lo escribí primero porque ahora es positivo, este lo escribí después porque ahora es negativo. Y voy a obtener un 3 quintos donde el exponente se sigue conservando, que es 9m más 6. Posteriormente, como me doy cuenta que es la misma base y se están multiplicando, entonces puedo aplicar la primera ley de los exponentes. Y al aplicar la primera ley de los exponentes, que menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente es otra potencia donde se suman las bases, voy a dejar al 3 quintos, que es una sola base, elevado a la suma de los exponentes.
Pero sabemos que por términos semejantes este 2m se puede sumar al 2m y por ley de la suma entonces me va a quedar un 4m porque tienen el mismo signo. Y también voy a tener otros términos semejantes donde esos términos semejantes es el 1 y es el 6. Por ley de la suma también se deja el mismo signo que es negativo. Se suman los números que es 6 más 1, 7. Y en el miembro derecho tengo un 3/5 elevado a la 9m más 6. Y entonces puedo aplicar otro concepto que se denomina ley de la tricotomía. Y esa ley de la tricotomía, me menciona que si yo tengo 3 elementos y 2 son iguales, entonces el tercer elemento también es igual. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo observar que las bases son iguales, entonces ya tengo el primer elemento que es igual. También, todo este completo, la base elevado al exponente se llama potencia. Por lo tanto, el primer elemento que se llama base son iguales, el segundo elemento que se llama potencia son iguales, precisamente porque aquí tiene un signo de igual, por eso las potencias son iguales, y con eso puedo concluir que el tercer elemento también es igual, debido a la ley de la tricotomía. Primer elemento, las bases son iguales, segundo elemento, las potencias son iguales, porque aquí viene un símbolo, y eso implica que el tercer elemento que se llama exponente también sean igual. Y por lo tanto, ya puedo escribir que 4m menos 7 es lo mismo que 9m más 6. Y entonces ya se convierte en una ecuación de primer grado. Y al convertirse en una ecuación de primer grado, reviso primeramente jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me dice que no puedo hacer esta resta porque no son términos semejantes. Van a escuchar ruido de fondo porque mi bebé ya se despertó y por eso está jugando, pero pues aquí seguimos. Y aquí también esta suma no la puedo realizar porque el 9m y el 6 no son términos semejantes. Sin embargo, con ese concepto de términos semejantes, yo sí observo que estos son términos semejantes. Como son términos semejantes, entonces puedo realizar la operación inversa. Y al hacer la operación inversa me conviene que quede positivo. Por eso, este que está sumando, la operación inversa es que reste. Y por ley de la resta, me va a quedar entonces en el miembro derecho que se deja el signo del número más grande. El número más grande es 9m. Por lo tanto, aquí me queda un 5m. Y hacemos lo mismo con los otros términos semejantes. Los otros términos semejantes es este 7, y es este 6. Entonces los voy a dejar los dos en el miembro derecho. Como aquí está sumando, la operación inversa es que reste y debe de restar al menos 7. Por lo tanto, como los dos son negativos, se hace la ley de la suma, se deja el signo que predomina, que es menos, y este 6 con este 7 me da un resultado que es 13. Y ya por último, si ustedes se dan cuenta, el 5 está multiplicando, la operación inversa es que divida al menos 13, entonces vamos a aplicar la operación inversa, y además de la operación inversa, vamos a aplicar la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva se referencia a un espejo, puede escribirlo en el miembro izquierdo y en el miembro derecho sin ningún problema. Entonces la m la escribo en el mismo miembro izquierdo en lugar del derecho. Y como este 5 está multiplicando, pues hago una división. Y por ley de los signos sabemos que me queda un menos 13 quintos. En el ejercicio 6 otra vez tengo que resolver la ecuación. Aquí es un poco más fácil de visualizar porque aquí tengo un logaritmo menos otro logaritmo. Eso implica que vamos a aplicar la segunda propiedad de los logaritmos, y la segunda propiedad de los logaritmos menciona que si tengo el logaritmo de una división, eso se va a escribir como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, es el logaritmo del numerador y este va a ser el logaritmo del denominador. Así que vamos a escribir logaritmo base 3 de 5 menos 4d, y en la otra, en el denominador, perdón, es 2d más 4. Recuerden que por ser una resta, esto va a ser un argumento que es la división de el minuendo menos entre el sustraendo, perdón. Y en el miembro derecho, pues tengo logaritmo base 2 de raíz de 32. Y ahí lo que debo de hacer precisamente es la definición del logaritmo. Y otra vez, acuérdense que el logaritmo es el número de veces que se va a multiplicar por sí misma esta base
para obtener esta potencia. Por lo tanto, si yo multiplico raíz de 2 por raíz de 2, por definición de potencia y por operación inversa, aquí me queda un 2. También raíz de 2 por la raíz cuadrada de 2 me queda otro 2. Esta raíz de 2 por esta raíz de 2 me da otro 2. Esta raíz de 2 por esta otra raíz de 2 también me da un 2. Y acuérdense que este 2 por 2 me da un 4. Este 2 por 2 me da otro 4. Y entonces otra raíz de 2 por otra raíz de 2 me da un 2. Este 4 por 4 es 16 y este 16 por 2 me da el 32. Eso quiere decir que el número de veces que debo de multiplicar por sí misma a esta base para obtener el 32, pues es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, 9 veces, 10 veces. 10 veces multipliqué por sí misma la raíz de 2 para que me dé de resultado 32. Por lo tanto, con la definición del logaritmo, ahora no me voy por la ley de la tricotomía. La ley de la tricotomía menciona que si hay 3 elementos, pero aquí los elementos eran diferentes porque las bases no son iguales. Por eso no puedo aplicar la ley de la tricotomía, sino aplico la definición del logaritmo. Y sabemos entonces que esto es 10. Y entonces vamos a aplicar nuevamente la definición de logaritmo. Y la definición de logaritmo menciona que el logaritmo, este logaritmo, es un exponente al que se eleva esta base para obtener la potencia. Por lo tanto, el logaritmo es un exponente que es 10 al que se eleva esta base que es 3 para obtener la potencia que es 5 menos 4d entre 2d más 4. Y pues ahora sí, vamos por jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones tengo que hacer este 3 a la 10, pero 3 a la 10 es un número muy grande. Como es un número muy grande no lo voy a escribir, simplemente lo voy a dejar así. Y esta división no la puedo hacer. Como no la puedo hacer, voy a realizar operaciones inversas. Y como hago operaciones inversas, este denominador va a multiplicar a este numerador que está en el miembro derecho. Por lo tanto, este va a multiplicar al primero y va a multiplicar al segundo. Y entonces me va a quedar un 3 a la 10, que es un número muy grande, multiplicado por un 2, multiplicado por un AD. Este último pues no es necesario escribir el multiplicado, más un 3 a la 10, que va a multiplicar a este 4. Y en el miembro derecho me va a quedar un 5 menos 4D. Ahora bien, acuérdense que estamos en un nivel que es concurso. Como es concurso, entonces debemos de entender que no siempre vamos a tener números que yo pueda manejar, entender o ver. Pero sí debo de entender el concepto para saberlos escribir en su respectivo lugar. Por lo tanto, reviso que por jerarquía de operaciones yo no puedo realizar ninguna operación. Y no puedo realizar ninguna operación porque no tengo términos semejantes. Este que está aquí no es semejante a este. ¿Por qué no son semejantes? Porque si bien es cierto tienen la misma potencia, pero no tienen la misma variable. Por eso no son términos semejantes. Y entonces me voy con el miembro derecho. Y entonces observo que este es un número y este es un número. Por lo tanto, esos son términos semejantes y deben de estar en el mismo miembro. Y como deben estar en el mismo miembro, entonces voy a hacer algo que se denomina operación inversa. Y por operación inversa, este está sumando. La operación inversa en el otro miembro es que reste. Y por lo tanto, me va a quedar en el miembro derecho un 5 menos 4 por 3 a la 10. Primero escribo el coeficiente y luego escribo la potencia. Hago lo mismo con los otros, porque me doy cuenta que también son términos semejantes, debido a que este término tiene una D y este también tiene una D. Como los dos tienen una D, son términos semejantes y los voy a dejar ambos en el miembro izquierdo. Y si aquí está restando, la operación inversa es que le va a sumar al que está en el miembro derecho. Eso implica que me va a quedar un 5 que se le va a sumar al 2 por 3 a la 10. Ay, disculpen, aquí me equivoqué. Porque no era el 5, era el 4D, disculpen. Es el 4D que se le va a estar sumando al 2 por 3 a la 10 por la D. Entonces fíjense cómo aquí lo escribí en orden. Primero va el coeficiente, luego va la potencia, que es un número, y luego va la variable. Y de ahí me doy cuenta entonces que son números un poco
complicados porque el 4 por el 3 no lo puedo multiplicar debido a que este es factor y este es base, y precisamente era la intención que supieran por qué no se puede multiplicar. Y entonces lo que hago es una factorización. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Específicamente la factorización va a ser del máximo común divisor. Y el máximo común divisor está formado por algo que se llama factor común, que es lo que ahorita nos interesa. Si se dan cuenta, el factor común es la D. Entonces yo puedo escribir que la D es el factor común que multiplica al 4 más 2 por 3 a la 10. Insisto, no puedo multiplicar el 2 por el 3 porque una es base y uno es coeficiente, perdón, y el otro es base. Y tampoco los puedo sumar porque no son términos semejantes. Este solamente es un coeficiente y esto es un producto. Y esto es 5 menos 4 por 3 a la 10. Entonces, para calcular el valor de la D, que precisamente es resolver la ecuación, yo lo único que voy a hacer es una operación inversa y con eso ya obtendríamos el resultado. La operación inversa se debe a que este está multiplicando, perdón, este factor está multiplicando, debe dividir al otro factor y entonces ya puedo escribir que la incógnita que se llama D la voy a calcular como 5 menos 4 por 3 a la 10 dividido entre 4 más 2 por 3 a la 10. Obviamente no existe la cancelación, por eso no puedo decir que estos se cancelan y que estos se cancelan, porque hay la jerarquía de operaciones y la jerarquía de operaciones menciona que primero hay que hacer la operación en este paréntesis y luego la de este paréntesis. Pero como no son términos semejantes, no se puede restar, y como este es coeficiente y este es base, tampoco se puede multiplicar, y la conclusión es que ese que está ahí ya es el resultado. Ya está ahí, llego. En el siguiente ejercicio, otra vez me doy cuenta que aquí hay una suma. Como hay una suma, lo primero que se va a aplicar es la segunda propiedad de los logaritmos. Y la segunda propiedad de los logaritmos menciona que si tengo el logaritmo de un producto, se escribe como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Debido a eso, yo voy a escribir logaritmo base 16 de 2h más 5 más logaritmo base 16 de 3 menos h. Y eso es un cuarto. Ay, no es cierto, disculpen. Estoy aplicando la propiedad, disculpen. Entonces, aquí es por 3 menos h y eso es un cuarto. Entonces, de aquí otra vez volvemos a hacer lo que hemos hecho cuando me doy cuenta que tengo un logaritmo, que tengo una base y que tengo una potencia. Entonces, lo que aplico es la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo me menciona que el logaritmo es un exponente. Entonces este va a ser el exponente al que se eleva la base. Así que voy a escribir la base 16 que va a estar elevado a la 1/4. Y eso va a ser la potencia que es 2h más 5 por 3 menos h. Bueno, y entonces yo me doy cuenta que aquí tengo un exponente fraccionario. Debido al exponente fraccionario, yo puedo aplicar la cuarta ley de los exponentes. Y la cuarta ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le calculo una raíz, eso se puede escribir como el exponente dividido entre el índice de la raíz. Por lo tanto, este va a ser el exponente, este va a ser el índice de la raíz. Y de ahí tengo que el 16 le voy a estar calculando una raíz cuarta. Y eso va a ser este producto. Al ser este producto, quiere decir que yo puedo multiplicar el primero por los dos y el segundo por los dos. Y eso que hago recibe el nombre de propiedad distributiva porque voy a distribuir la multiplicación sobre los miembros, sobre los elementos de la suma, sobre los elementos de la resta. Por lo cual multiplico este 2 por este 3, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que me da un 6h. Luego multiplico este 2 por la h con todo y el signo, entonces me queda menos h cuadrada. Multiplico este 5 por este 3, por lo tanto me queda un más 15, también considerando leyes de los signos. Y con leyes de los signos me queda que esto es menos 5h. Entonces, ahora sí, lo primero que voy a hacer es la operación inversa, porque esta h cuadrada es positiva, me conviene más que quede, perdón, aquí es negativa, me conviene más que quede positiva en el miembro derecho. Por lo tanto, aquí escribo una h cuadrada. Luego me doy cuenta que estos dos son términos semejantes, y al ser términos semejantes y ser uno positivo
y otro negativo, voy a utilizar la ley de la resta. Y la ley de la resta menciona que se deja el signo del mayor. Como este es el mayor, se deja el signo positivo. Y va a ser 6 menos, se restan los números, 6 menos 5 me da 1. Pero al ser operación inversa, aunque me haya dado positivo, en el miembro izquierdo va a ser negativo y me va a quedar un menos h. Recuerden que en el miembro derecho quedó positivo, pero al ser operación inversa se resta en el miembro izquierdo. Y por último tengo a este 15 que está sumando, la operación inversa es restar, me queda menos 15. Aquí ya cometí una imprecisión muy grande, porque al multiplicar este 2h por este menos h es menos 2h cuadrada, y ya se me había estado pasando. Disculpen luego por estar escuchando también a mi Beck, que lo que está haciendo me distraigo. Y aquí me va a quedar, en el miembro derecho obtengo este. Y acuérdense que está la definición de radicación. Entonces aquí agregamos el otro concepto que se llama definición de radicación. Y la definición de radicación es calcular qué número, vas a calcular un número, que ese número es el que tú vas a multiplicar por sí mismo tantas veces como indique el índice de la raíz. O sea, ¿qué número vas a multiplicar por sí mismo 4 veces para obtener de resultado el radicando, que es 16? Entonces, ese número, si tú piensas en el 1, 1 por 1 por 1 por 1, ya lo estoy multiplicando 4 veces, tantas veces como indica el índice de la raíz, pues es 1. Entonces, el 1 no fue. Pero si yo pienso en el 2, 2 por 2 por 2 por 2, que lo estoy multiplicando 2 veces, este 2 por 2 me da 4, por 2, 8, me da 16. Por lo tanto, sí estoy obteniendo el radicando. Eso quiere decir que el número que multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz es precisamente el 2. Porque si el 2 lo multiplicas por sí mismo 4 veces, te da por resultado el radicando, que es 16. Eso quiere decir que en el miembro derecho, en lugar de escribir la raíz cuarta de 16, aquí voy a escribir el 2. Y aquí hago la corrección porque este es 2h cuadrada, para que no me quede erróneo. Y entonces, otra vez me doy cuenta que esto que tengo aquí va a ser una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, lo primero que debo de hacer es igualar a 0. Por lo tanto, aquí hay una suma, la operación inversa es que reste. Como los dos son negativos, aplico la ley de la suma. Y entonces, lo que vamos a hacer precisamente es la operación inversa para lograr el objetivo. Y el objetivo es que 2h cuadrada menos h menos 17 me dé por resultado 0. Acuérdense que esta operación inversa conlleva la ley de la resta. Y bueno, el método de factorización sabemos que se va a factorizar de la forma ax cuadrada más bx más c. Y el método de factorización tiene dos maneras, y una de esas maneras es multiplicar el 2 por el 17. Si multiplico el 2 por el 17 me da 34. Entonces hay que calcular todos los números que multiplicados me den 34. Entonces la primera pareja sería 1 por 34, la segunda pareja es 2 por 17, y ya, porque este es número primo. Entonces la idea es que estas parejas en suma o resta me den el coeficiente que es menos 1. Pero si se dan cuenta, por suma me da 35, por resta me da 33, por lo tanto no son. Este por suma me da 19 y por resta me da 15, por lo tanto no es. Debido a que no es ninguno de esos, entonces descarto la idea de factorizar. Y como no voy a factorizar, entonces lo que se va a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. Para completar el trinomio cuadrado perfecto, ese es el objetivo. El objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto, y para completarlo lo primero que debo de hacer es factorizar, porque yo no puedo completar el trinomio si aquí tengo un coeficiente. Entonces factorizo, y esa factorización se llama de máximo común divisor. Por lo tanto, el 2 va a multiplicar a la h cuadrada. Así ya estoy factorizando. Y entonces, si factoriza este, también hay que factorizar este. Acuérdense que este 1 se tiene que dividir entre 2. Y entonces me va a quedar menos 1/2 de la h. Y ya estoy factorizando. Ahora bien, de una vez voy a completar el trinomio. Acuérdense que para completar el trinomio se considera este número. Entonces, ese número yo lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Para dividirlo entre 2 aplico producto de extremos entre producto de medios, que me da un cuarto, y eso lo elevo al cuadrado. Por lo tanto, el número que me completa el trinomio cuadrado perfecto es un 16avo. Ese un 16avo es el que yo agrego. Ahora, continúo con los conceptos. Acuérdense que lo importante aquí es entender la conceptualización
para saber lo que estoy haciendo, porque muchas veces las conceptualizaciones no me las explican y por eso no sé qué es lo que debo de hacer. Entonces, ya que completé, así se completa con esta operación, entonces vamos a hacer la operación inversa, porque resulta que este 17 estaba en el miembro derecho, pero ahora debe de estar en el miembro izquierdo. Por eso, si está restando, la operación inversa es que sume, que tenga un 17. Y también lo que debemos de tener aquí en cuenta es que existe algo que se llama propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que lo que hago en el miembro derecho es lo mismo que tengo que hacer en el miembro derecho, en el izquierdo, perdón. Entonces, si aquí sumé un 16avo, también debo de sumar aquí un 16avo. Sin embargo, me doy cuenta que este 2 está multiplicando un 16avo. Eso quiere decir que son 2 16avos. Pero 2 16avos también puedo simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, aquí le voy a sumar 2 16avos, que es lo mismo que un octavo. Y de ahí, entonces vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que factorizar el trinomio cuadrado perfecto es calcular raíz cuadrada del primero y calcular raíz cuadrada del tercero. Por lo tanto, aquí me va a quedar un paréntesis que va a estar elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de este primero es una h y la raíz cuadrada de este segundo es un cuarto. Mira, y como aquí hay una resta, entonces se escribe la resta. Y en el miembro derecho tengo que hacer esta suma, pero para hacer esta suma, este 8 hay que expresarlo en octavos. O podemos hacer la otra situación, que es obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es 8, este 8 dividido entre este 1 me da 8, y 8 por 17 es 8 por 7, me da 56, llevo 5, 8 por 1 me da 8, con el 5 me da 13. Y más este 8, entre este 8 me da 1 y 1 por el de arriba me sigue quedando 1. Y acuérdense que aquí hay un 2, entonces ese 2 por operación inversa va a dividir, que se escribe aquí. Entonces, vuelvo a repetir, este 2 está multiplicando, por eso debe dividir, y en el otro miembro los que dividen están en el denominador. Y ya para calcular el resultado, pues simplemente hay que hacer operaciones inversas. Y si hago operaciones inversas, este es un cuadrado, la operación inversa es que calcule la raíz en el miembro derecho, entonces vamos a empezar a hacerlo. Y por lo tanto, como es una raíz cuadrada, tiene un signo positivo y un negativo. Y entonces va a ser, por ley de la suma, aquí tenemos un 137, al cual le calculamos la raíz cuadrada. En el denominador tengo un 2 por 8 que me da 16, y si le calculo la raíz cuadrada de 16, pues esa ya la puedo obtener, que directamente es 4. Luego, este está restando, la operación inversa es que sume, por lo tanto aquí va un cuarto. ¿Por qué se escribe primero el 1/4 y después la raíz? Pues porque primero van los números racionales y luego van los números irracionales. Y esta es una h. Entonces de ahí yo ya tengo los dos resultados, y los dos resultados es que el primer resultado de la a, que es un punto, acuérdense que estamos ya en funciones logarítmicas, y funciones logarítmicas se representa por medio de una gráfica, va a ser un cuarto más un cuarto por la raíz de 130. Sí, y el otro resultado es del punto B, que va a ser un cuarto menos un cuarto por la raíz cuadrada de 137. Y recuerden que en las funciones logarítmicas se grafican, entonces lo que estoy obteniendo precisamente es la abscisa, por eso se le simboliza con el punto A y con el punto B. Y por último vamos a hacer ahí el último ejercicio, ahí me equivoqué, este no debe de haber sido el 9, sino debía de haber sido el 8, tuve un error en la secuencia, pero pues no es nada grave. Bueno, de las raíces, recuerden que en Classroom les mostré cómo hacerlas, entonces pues vamos a hacerla. Aquí tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Sabemos que se tiene que separar de dos cifras en dos cifras, entonces calculo un número que multiplicado por sí mismo me dé 12, que ese es el 3. 3 por 3 me da 9, para que el 9 alcance al 12 me hacen falta 3, y comienzo el procedimiento. Se escriben las dos siguientes cifras, se escribe una línea auxiliar, se duplica el resultado, y entonces debo de escribir aquí una cifra que multiplicada por las dos cifras que están aquí abajo me dé cercano a 334. Como me es complicado saber cuál es, entonces
cubro una cifra y veo cuántas veces cabe el 6 en el 33. Y en este caso son 5 veces. Vamos a ver si se puede con el 5. Entonces escribo el 5 en el resultado y en la línea auxiliar. Y entonces 5 por 5 me da 25. El 25, para que alcance al número que termina en 4 y que está arriba del 25, pues obviamente es el 34. Entonces aquí me hacen falta 9. Y entonces aquí tengo 9. Y dijimos que debo de guardar las decenas, que en este caso las decenas son 3 porque era 34. Y entonces este 5 por este 6 me da 30, más el 3 me da 33. Y para que el 33 alcance el 33, pues es 0. Entonces, pues sí fue el 5. Y luego continúo con el procedimiento. El procedimiento es agregar las siguientes dos cifras, que es el 5 y el 6. Es escribir una nueva línea auxiliar. Duplico el resultado, el doble de 35 es 70. Y otra vez, voy a escribir aquí un número, una cifra, que también la voy a escribir aquí abajo, de tal manera que esta cifra por las 3 de abajo me dé cercano al 956. Y ahí no hay tanto problema porque este número es 700 y este es 900. Por lo tanto, pues nada más es la cifra 1. Entonces, 1 por 1 me da 1. Para que el 1 alcance al 6, pues solamente me faltan 5. Este 1 por este 0 me da 0. Para que el 0 alcance al 5, pues me faltan 5. Y este 1 por este 7 me da 7. Para que el 7 alcance al 9, pues me hacen falta 2. Y entonces ya comienzo con los puntos decimales. Escribo el punto decimal y nuevamente agrego una línea auxiliar, duplico el resultado que está aquí arriba, que el doble de 351 es 702. Lo otro que puedo hacer es sumar este 1 con este 1, que es 2, y repetir las dos cifras que están adelante. Esa es otra estrategia. Y entonces debo de pensar en una cifra, que esa cifra la voy a escribir aquí, y de tal manera que esta cifra por estas 4 me dé cercano a lo que tengo de residuo. Aquí se me olvidó escribir otros 2 ceros, porque acuérdense que después del punto decimal se tienen que agregar las 2 cifras y eso no lo había hecho. Entonces, ¿qué número que también va a ir a, qué cifra debo escribir aquí de tal manera que esa cifra por las 4 de abajo me dé cercano al 25.500? Pues es un poco complicado. Entonces lo que hago es cubrir una cifra y cubrir una cifra. ¿Cuántas veces cabe el 702 en el 2550? Pues no lo sé porque está muy grande. Entonces cubro otra cifra, ¿Cuántas veces cabe el 70 en el 255? A lo mejor ya es más fácil, pero todavía me causa conflictos. Entonces cubro otra cifra, ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 25? Ahí es más fácil, que sería 3 veces. Entonces voy a empezar con la premisa que es el número 3 para ver si funciona. Y entonces, si este es el número 3, este 3 por este 3 me da un 9. Para que el 9 alcance al número que termine en 0, pues el número debe de ser 10. Y para que lo alcance, pues me hace falta un 1. Acordémonos que me quedo con una decena del 10. Este 3 por este 6, este 3 por este 2 me da un 6. Más el 1 me da 7. Ese 7, para que alcance al número que termine en 0 y esté arriba del 7, pues es el 10. Acuérdense que debemos de conservar este 1, Entonces, para que el 7 alcance el 10, me faltan 3. Y me quedo con la cifra 1. Ahora multiplico este 3 por este 0, me da 0. Con este 1 más ese 1 me da 1. Para que el 1 alcance al 5, pues solamente me faltan 4. Luego me voy con el siguiente, 3 por 7 es 21. Para que el 21 alcance al 25, pues solamente me hacen falta 4. Y como este número es más pequeño que este, pues vamos bien. Luego me voy a repetir el procedimiento. Para repetir el procedimiento, ahora agrego 2. Disculpen, me equivoqué. Agrego 2 ceros. Escribo la línea auxiliar, duplico el número que está hasta acá arriba. Acuérdense que a veces ya es complicado, entonces sumo este 3 con este 3. Me va a dar un 6 y repito esas 3 cifras, que son 702. Así se obtiene el doble de este número. Y entonces debo de pensar en un número que se va a escribir aquí, de tal manera que este número multiplicado por todas las cifras que estén abajo me den cercano al residuo.
como es complicado saber cuál es, pues entonces cubro una cifra y cubro una cifra. ¿Cuántas veces cabe el 7026 en el 44310? Me es complicado. Cubro otra cifra, cubro otra cifra. ¿Cuántas veces cabe el 702 en el 4000? Ya es más fácil, pero sigue siendo complicado. Cubro otra cifra, cubro otra cifra. ¿Cuántas veces cabe el 70 en 443? Sigue siendo complicado. Cubro otra cifra, cubro otra cifra. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 44? Ahí es más fácil, porque son 5 veces para que me dé 35, 6 veces para que me dé 42. Como el 42 está muy cerca del 44, mejor vámonos con el 5 para evitarnos alguna situación. Entonces, vámonos con el 5. 5 por 5 es 25. Para que el 25 alcance al número que termine en 0, pues debe de ser el 3. Y entonces me faltan 5. Acuérdense que se lleva ese 3 lo dejo guardado, Entonces me faltan 5 y llevo guardado un 3 de las decenas. Este 5 por este 6 me da 30. Con este 3 me da 33. Y debe de alcanzar al número que está arriba del 33 y termina en 0, que es precisamente el 40. Para que lo alcance me faltan 7. Acuérdense que me quedo con este 4 en la mente, porque ese 4 lo voy a utilizar después. Entonces dijimos que 5 por 6 es 30, con este 3 es 33. Para que alcance al 40 es 7 y me quedo con el 4. Y entonces multiplico este 5 por este 2, que me da 10. Con este 4 ya obtengo un 14. Y para que el 14 alcance el número que está arriba del 14 y termine en 1, ese número es 21. La resta es 7. Acuérdense que me quedo con el 2. El 2 es el que me quedo para el siguiente. Es el que guardo para la siguiente multiplicación. Entonces aquí son 7. Aquí son 7. Y me quedo con un 2. Entonces, recuerden, ya llevo 3 cifras aquí, ya llevo 3 cifras aquí, por si me distraigo, pues ya sé que la siguiente multiplicación es este 5 por este 0. Ese 5 por ese 0 me da 0, más este 2 me queda 2, y para que el 2 alcance al 3, pues nada, me falta 1, no llevo nada, y 5 por 7 me da 35, para que llegue al 44 es 9, y como este número es más grande que este, quiere decir que no fue el 5, sino si estaba bien la opción del 6. Pienso entonces en el 6. Y entonces aquí vamos a considerar un 6. Ahí. Borré de más. Disculpen. Este es el 702, 6. Y entonces habíamos dicho que el número entonces va a ser el número 6. Así que este 6 por este 6 me da 36. Para que el 36 alcance a este número, ese número debe ser el 40. Entonces me faltan 4 y también guardo 4. Entonces son 4 y guardo el 4. Este 6 por este 6 también me da 36. 36 con este 4 es 40. Para que el 40 alcance al número que está arriba del 40, pues no es del mismo 40. Entonces es 0. Y llevo 4 de las decenas. Este 6 por este 2 me da 12. Con el 4 me dan 16. El 16 para que alcance al siguiente número que está arriba del 1. Arriba del 16 termina en 1, es el 21, por lo tanto me faltan 5. Guardo este 2, acuérdense. Entonces es 5. Es 5 y llevo 2. Aquí ya llevo 3 cifras, entonces estas 3 ya las multipliqué. Este 6 por este 0 me da 0, con este 2 me da 2 para que alcance al 3. Me falta nada más 1. Y este 6 por este 7 me da 42, para que alcance este 44, pues me hace falta un 2. Y ya con eso ya queda el resultado, que era el último reactivo.